La segunda característica en importancia de las fuentes es el tamaño que sus glifos, que sus símbolos, puede tener. Ese tamaño se mide en unidades y vamos a aprovechar el conocer cómo asignar un valor a ese tamaño de fuente para aprender algo más sobre las unidades, posiblemente otro de esos conceptos importantes que tiene CSS. En general, el tamaño de la fuente se define mediante la propiedad FontSize, que puede tomar varios valores. Un valor de unidades, un valor porcentual, puede venir heredado de un elemento anterior, o se le puede asignar una serie de palabras claves, una serie de keywords, como son small, medium, smaller, larger, etc. Esta propiedad es heredable, pero no es heredable directamente, por decirlo así. Es heredable mediante los valores calculados que genera. Ahora queda un poco confuso a lo mejor esto, pero cuando hablemos de qué tipos de unidades hay, lo entenderemos mejor. Y vamos a empezar por lo fácil, que es por el uso de palabras claves. Lo bueno que tienen las palabras claves es que en cualquier navegador mantienen una relación entre sí, una relación tal y como están definidos en tamaño. Es decir, el más pequeño es siempre más pequeño y el más grande será siempre más grande. Por lo cual, a la hora de definir una página y querer trabajar con ella mediante tamaños diferentes, para marcar cosas más o menos importantes, este tipo de solución es bastante rápida y funciona bien. Además, aseguran una buena legibilidad en valores pequeños. Es decir, que el navegador se encarga de incluso el tamaño más pequeño sea legible con buena calidad. Pero tiene sus problemas. Básicamente es que desconocemos cuál es el tamaño real de la fuente que se aplica. Es verdad que el más pequeño será más pequeño y el más grande será más grande, pero no sé qué relación hay entre ellos. Puede ser que un navegador, cada salto que demos sea el doble del anterior, y puede ser que en otro sea una vez y media, o en otro sea dos veces y media. Siempre se mantendrá que el pequeño es el pequeño y que el grande es el grande, pero que las relaciones que hay entre ellos pueden cambiar de un navegador a otro. Con lo cual, la visibilidad de la página de un navegador a otro pues puede ser muy diferente. Pasemos a lo que son las unidades en sí. Podemos dividir dos tipos, lo que son las unidades absolutas y lo que son las unidades relativas. Cuando hablamos de absolutas queremos decir que el valor que ponemos es el valor que va a coger el elemento, en este caso la fuente. Por ejemplo, podemos tener el punto, el milímetro, el centímetro o las pulgadas. El problema de estas unidades es que es poco práctico, porque no tiene sentido hablar de milímetros o centímetros en la pantalla de un ordenador o en la pantalla de un móvil. Pero sí que es verdad que estas unidades tienen su importancia cuando enviamos nuestra página o cuando queremos representar nuestra página en otro media, en otro elemento, en otro dispositivo, entre comillas, que no sea una pantalla de ordenador o que no sea un móvil. Por ejemplo, si queremos imprimirlo en papel. En ese caso sí que el trabajo con centímetros, el trabajo con milímetros tiene sentido y de hecho lo utilizaremos. Pero en el día a día las unidades que utilizamos son las unidades relativas. Entre ellas tenemos el EM, el REM, el EX, PX y el tanto por cien. EM va relacionado con la anchura de la letra mayúscula en la fuente que tiene el elemento en el cual vamos a aplicar esa unidad. Esto puede parecer muy complicado, pero realmente hace referencia a la dimensión, al tamaño que tiene la fuente en el elemento correspondiente. Cuando hablamos de REM, hacemos referencia a lo mismo, solo que en este caso siempre va a ser referido no al elemento correspondiente, sino al elemento raíz del documento HTML, en este caso la etiqueta HTML. X es similar a las anteriores, pero hace referencia a la X minúscula. Es muy poquito utilizado, la verdad, de hecho nosotros no vamos a usarlo para nada. Luego tenemos los píxeles, que podemos pensar que es una unidad absoluta, pero realmente se considera una unidad relativa, ya que su tamaño es muy variable en función de la pantalla, o mejor dicho, del dispositivo sobre el cual trabajamos. Por ejemplo, un elemento de 100 píxeles puede verse muy pequeño en un monitor y puede verse muy grande en otro monitor que tenga mucha más resolución, ¿no? Y por último tenemos el porcentaje, que a todos los efectos es lo mismo que hablar del EM, solo que en EM hablamos de tantos por uno y en el porcentaje hablamos de tantos por cien. Pero vamos a hacer referencia, tal y como hace referencia el EM, al tamaño de la fuente que está aplicada en el elemento en el cual definimos la unidad de medida. Vamos a estudiar un poco más el caso de EM y RM porque son seguramente las que más vamos a utilizar cuando diseñemos nuestras páginas web. Y empezamos por M, que posiblemente sea una de las más conocidas, incluso muy posiblemente las más utilizadas. De hecho, creo que está recomendado por la especificación CSS para que sea la que se usa habitualmente. Cosa que yo, como luego contaré, no estoy muy de acuerdo.
como acabamos de decir, hace relación al tamaño de la fuente que tiene el elemento al cual estamos aplicando esa unidad de medida. Es decir, si el tamaño de la fuente de un elemento es 16 píxeles y ponemos que su padding es 2em, lo que va a ocurrir es que su padding va a ser 32 píxeles. Vamos, que el trabajo que hace el navegador es muy fácil. Simplemente lo que hace es convertir esa unidad relativa, ese 2em, convertirlo en unidad física, en este caso en píxeles. ¿Cómo lo hace? Multiplicando. Multiplica el valor de la unidad relativa por el valor de la fuente que tiene asignado ese elemento. Bastante fácil. Como hemos comentado antes, font-size es una propiedad heredable, lo cual significa que los posibles hijos que tenga cierto elemento heredarían el tamaño de la fuente del elemento padre. Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que pasa es que en este caso, que usamos unidades relativas, lo que se hereda no es el valor relativo, sino lo que se hereda es el valor absoluto, es decir, el valor calculado. Es decir, que si tenemos un elemento cuya fuente es 0,5m, lo que hará será es que cogerá el tamaño de la fuente que tiene ese elemento y lo multiplicará por 0,5. Por ejemplo, 16 multiplicado por 0,5 saldría 8. Ese valor 8 es el que heredarán los hijos de ese elemento. Esta característica, bien utilizada, nos puede dar mucha potencia a la hora de construir nuestras páginas web. Nos da mucha flexibilidad, como comentamos siempre. Pero en el caso de que nuestra página se empiece a complicar mucho, la verdad es que más que ser un beneficio empieza a convertirse en un problema, ya que podemos perder fácilmente de dónde viene la herencia del elemento correspondiente entre tantas unidades relativas que además no sabemos el valor que tienen porque habría que ir calculándolas, ¿no?, para saber exactamente qué es lo que vale. A todo eso se juntan los posibles problemas que pueden tener ciertos navegadores a la hora de redondear los valores. Al hacer el tanto por uno, al hacer esa multiplicación, puede ser que algún navegador no redondee tal y como deseamos y se nos vaya un poco por arriba, un poco por abajo. Bajo mi punto de vista, aunque repito es una recomendación de la especificación usar ese tipo de unidad, creo que no es aconsejado usarlo, porque al final acarrea más problemas tanto para el programador como para el usuario final. Mantener una página complicada con muchos EMs resulta relativamente difícil. Tal vez el lugar de trabajo de estas unidades EM sean en pequeños lugares de la página, ¿no?, en pequeños contextos en los cuales sí que necesitamos que haya un cambio relativo en función del tamaño de la fuente. Pero en general yo soy más de la opción de utilizar otra unidad relativa como es el RM. En este caso, la fuente sigue siendo relativa, hay que hacer un cálculo, el navegador tiene que hacer un cálculo para saber exactamente qué tamaño de fuente ha de colocar, pero no se basa en las herencias, sino que hace siempre referencia al elemento raíz, al elemento padre, en este caso al elemento HTML. Esto, para empezar, es más fácil para el programador, ya que únicamente tenemos un punto de referencia y trabajamos siempre sobre esa referencia, sobre ese elemento. Pero es que además es mejor para el usuario. Si nosotros definimos que la fuente por defecto sea la que tiene el usuario configurada por defecto en su navegador, los famosos 16 píxeles que se suele utilizar siempre, si el usuario decide cambiar ese tamaño a un tamaño mayor o pequeño, toda nuestra página cambiará en concordancia a ese tamaño que ha elegido el usuario, con lo cual él se sentirá cómodo. Todo hará lo que él espera que haga. Si decidimos que el tamaño de la letra por defecto sea el doble que la que define el usuario, no pasa nada, toda la página funcionará bien, y si el usuario decide disminuir la letra, la página seguirá funcionando correctamente con el doble de la letra que haya definido el usuario. Es decir, que seguimos teniendo una coherencia en lo que es toda la página. Posiblemente esto sea mejor explicarlo ahora con unos ejemplos. Bueno, vamos a ver un ejemplo del uso de unidades relativas y de cómo se ven afectadas por la herencia. Parto del documento del vídeo anterior, tal y como lo habíamos dejado, y lo primero que vemos es que no tenemos en ningún lugar el CSS ninguna definición del tamaño de la fuente de nuestro fichero. Eso quiere decir que el tamaño por defecto que va a adoptar va a ser el tamaño que hemos configurado, que el usuario ha configurado en el navegador, que por defecto, en mi caso es así, es 16 píxeles. Evidentemente eso hace referencia al tamaño de textos estándar, ya que tenemos que descartar, por ejemplo, lo que son las cabeceras, que obviamente se encuentran o mayoradas o minoradas. Bien, pues siendo esto, vamos a hacer que h1, venimos aquí, y hacemos que h1 tenga como tamaño de fuente, para empezar de alguna manera, pues font size vamos a poner que tenga 1,5 em, utilizando unidades relativas. Como el tamaño del texto por defecto es 16, el tamaño que tendrá h1 es el que hereda 16, vamos a hacerlo aquí, 16 por 1,5. Es decir, el tamaño del h1 pasa a ser 24. Vámonos ahora
a modificar el tamaño del párrafo. Venimos aquí y ponemos que el font size va a ser igual, y en este caso vamos a ponerle 2em. Vemos que el tamaño del párrafo ha aumentado, y en este caso su tamaño real, su tamaño calculado, será 2 por el tamaño que tiene en ese momento, en ese lugar, P, que heredado tiene como valor 16. Es decir, esto tiene un valor de 32 píxeles. Bueno, pues realmente hasta aquí pocos secretos, ¿no? Pocos misterios tenemos. Realmente lo que está haciendo es aplicando el valor de la unidad relativa al valor que tiene la fuente en cada momento. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a aprovechar para explicar, o al menos para utilizar, la otra unidad, también relativa, también bastante utilizada, como es en este caso el porcentaje. Si aquí ponemos 200%, vemos que exactamente no ha cambiado nada. Lo que ha pasado es que el tanto por ciento hace referencia al valor de la fuente aplicada en porcentaje, mientras que el em lo hace tanto por 1. Es decir, que realmente si fijamos, si hago así, no ha cambiado nada, ¿no? El tamaño de la fuente es exactamente el mismo que antes. Bien, pues llegados a este punto, vamos a volver a continuar con lo que estábamos y vamos a aplicar la fuente a un elemento hijo de P. En este caso, vamos a coger el enfatizado. Y al enfatizado le vamos a poner un font size de, por ejemplo, 0,5 em. Queda más pequeñito, pero realmente, ¿cuánto más pequeñito queda? Bueno, pues queda 16. ¿Por qué? Vamos a verlo. Está multiplicando por 0,5 el valor que tiene la fuente en ese momento. ¿Y qué valor es ese? Bueno, pues tenemos aquí arriba un valor de 16 que multiplicado por 2 nos daba 32. Ese 32 es el que se está pasando como herencia al hijo. 32 multiplicado por 0,5 nos sale 16. Es decir, volvemos a tener la fuente original, el tamaño de fuente original. Dicho de otra manera, podemos pensar que lo que está haciendo es multiplicando el 2 por 0,5, que es 1, y ese 1 multiplicando por el tamaño de la fuente que está configurado por defecto. Encaja, es decir, no hay ningún problema y esto encaja. Es lo mismo, se puede pensar lo mismo diciendo que lo que hereda es el 2em o diciendo que lo que está pasando es el valor calculado. Realmente esto es una coincidencia. Lo que realmente está pasando es el valor calculado. Pero es una coincidencia porque estamos trabajando siempre con el font size, que es el elemento sobre el cual se calcula el valor relativo. Luego esta solución tiene truco. Realmente lo que se pasa, y se pasa de verdad, es el valor calculado. Aquí es una casualidad, repito, que salga que lo que se esté heredando sea el 2em. Para poder comprobarlo bien, para poder darnos cuenta que efectivamente eso es así, que lo que se pasa, el valor que se pasa, el valor heredado, es el valor calculado, vamos a aplicar la unidad a otro tipo de propiedad. Por ejemplo, vamos a aplicarla a el padding. Una propiedad que todavía no hemos visto, lo vemos en el modelo caja, pero ya sabemos, todos más o menos sabemos que lo que marca esta propiedad es el margen interno, es decir, la separación que hay entre ese cuadrado azul que estamos viendo y el texto que hay en su interior. Vamos a poner que el padding sea 0,5, pero 0,5 em. Vamos a analizar esta línea. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que el font size sigue siendo 32, 16 por 2, 32, y el padding pasa a ser 0,5 de 32. Eso es 16. Con lo cual, la separación que tenemos aquí, esta separación de aquí, o esta de aquí arriba, es 16. En el caso de que yo aumentase el font size, por ejemplo, a 2,5, la separación, el padding, pasaría a ser 16 por 2,5 por 0,5, es decir, 20. ¿De acuerdo? En este caso estamos calculando el valor de otra propiedad diferente al font size con una unidad también relativa. Pero vamos a heredarla, es decir, vamos a hacer lo que hemos hecho antes con el font size, pero en este caso con el padding. El padding, tenemos el inconveniente de que el padding es una propiedad que no se hereda, pero podríamos decirle que la heredase. De manera que le estamos diciendo que ahora el padding sea heredado, coja el valor del padding superior, del padding del padre. Y si os fijáis a la derecha, hay un cuadradito, ¿no?, que rodea Estrella de la Muerte. ¿Pero cuánto vale ese padding?
Bueno, vamos a calcularlo. Podríamos pensar que ese padding es 0,5 porque viene de arriba. Así que 16, que era el tamaño de la fuente que teníamos en esta línea. Bueno, 16 no, porque lo hemos cambiado. Vamos a dejarlo con 2. Vamos a dejarlo así. Y ahora sí que es 16. 2 por 0,5 es 1, con lo cual tenemos 16. O mejor dicho, para hacerlo realmente bien, aquí tenemos 32, lo pasamos aquí el 32, 32 por 0,5 sale 16. Así que 16 por 0,5m nos sale 8. Luego podemos pensar que el padding es 8. Pero realmente no es así. Parece un poco mayor que 8. Y es que realmente lo es. Porque lo que hace es que está heredando el valor de este padding, se lo está pasando aquí. Y el valor de este padding es 16. 16 por 2, 32. 32 por 0,5 es 16. 16 heredado es lo que coge aquí, 16. Con lo cual, este padding de aquí vale 16. Es decir, está heredando el valor calculado, no el 0,5 EM. Como vemos, al final el uso de EM junto con la herencia puede resultar un poco confuso. Al final estamos un poco liados y no sabemos realmente qué valor tenemos en cada sitio. Esto, y unido a que el usuario puede reescalar la página a su gusto, hacen que, bajo mi punto de vista, sea bastante más útil el uso de unidades REM antes que unidades EM. Esas unidades REM lo que van a permitir es que toda la relación que hagamos de tamaños vengan relacionadas siempre con el tamaño que tenga el elemento HTML. Tamaño que por defecto es el tamaño que hay definido en el navegador. Es decir, que si el usuario modifica ese tamaño, lo sube o lo baja, automáticamente toda la página, automáticamente todos los elementos que son proporcionales, que tienen que ver con ese valor, cambian de manera proporcional a él. Es por eso que es aconsejable que el tamaño de la fuente, por ejemplo, venga siempre en unidades REM. ¿Qué utilizar entonces con EM? ¿Hay que descartarlo? No. Realmente el EM viene bien utilizarlo cuando hablamos de zonas de contextos de nuestra aplicación, de pequeños elementos de nuestro documento. Por ejemplo, tenemos un botón y queremos que por mucho que la fuente suba o baje de tamaño, los márgenes, el padding interior, sea más o menos proporcional al tamaño de esa fuente. Pues hombre, utilizaremos en ese caso EM. Muy probablemente lo que es el botón, el tamaño del botón, esté definido con unidades REM, sin embargo, el interior del botón, el texto, cómo está ubicado ese texto dentro de ese botón, se defina correctamente con unidades EM. Se podría decir que todo lo que pueda ser escalable sería conveniente utilizarlo con unidades REM. Por ejemplo, en este caso vamos a intentar modificarlo todo para que quede con unidades REM. Podríamos confirmar que lo que queremos es un tamaño de fuente, que siempre el tamaño de fuente, mejor dicho, sea el del navegador, es decir, el que el usuario tenga definido. Podríamos elegir otro valor, de manera que si el usuario lo modificara, este se modificaría en proporción. Pero bueno, vamos a dejar 1M, que en este caso sería, como digo, el 16, y vamos a hacer que todo el resto de fuentes funcionen en función de ese elemento. Aquí sería tan sencillo como poner rem. H1 pasaría a ser 1,5 veces el valor que tiene el HTML. Aquí lo mismo, tendríamos 2. Sin embargo, aquí abajo esto ya hereda. Así que en vez de poner 0,5 m, lo correcto, en este caso sería poner lo correcto. Lo más óptimo en mi opinión sería poner 1rm. ¿Qué haríamos con el padding? Lo dejaríamos igual. En este caso sí que me interesa que ese padding vaya en función del tamaño que tiene el texto del interior. Por lo tanto, lo sigo dejando proporcional a ese tamaño de fuente.